Hola niños, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva unidad. Ya dejamos atrás el tema de la energía eléctrica, que era parte de las unidades que habían quedado pendientes del año pasado. ¿Se acuerdan? Ahora comenzamos con la nueva unidad que se llama Los seres vivos y el suelo en que habitan. Nosotros algo vimos de esto el año pasado, pero ahora vamos a profundizar y vamos a ver nuevos elementos. Lo importante es que para que quedara un poco más claro, y como estamos partiendo la unidad, empecé a hacer este video. ¿Ya? El objetivo entonces de esta clase es identificar el concepto y los elementos que componen la biosfera. Yo les he hablado antes acerca de qué significa cuando una palabra tiene adelante el prefijo bio. ¿Se acuerdan o no? El prefijo bio algo significaba, no sé si se acuerdan. Piensen, porque yo les sigo haciendo preguntas, pero ustedes vayan pensando mientras van viendo este video. El bio significa vida. ¿Qué elementos nos permiten a nosotros vivir? ¿Sin qué podríamos vivir? Nosotros ya hemos hablado de algunos elementos, como por ejemplo, sin poder respirar, oxígeno, ¿no es cierto? Si no tuviésemos oxígeno, no pudiésemos vivir. Si no tuviésemos agua, tampoco podríamos vivir. Y si no tuviésemos alimento, tampoco podríamos vivir. Cada uno de estos elementos que yo les acabo de mencionar están divididos en tres nombres que ya no les vamos a decir ni aire, ni alimento. Vamos a ir viéndolo de a poco, ¿ya? Bueno, para que ese niño pueda vivir, ahí están los tres elementos importantes. Número 1, la litosfera. Ya, ¿de dónde sacamos nosotros el alimento? Normalmente cosechamos, sacamos verduras, ¿no es cierto? Los animales que viven en la tierra, todo eso que está relacionado a tierra es la litosfera, ¿ya? Litosfera, primer elemento, son tres. Segundo elemento, la atmósfera. ¿Qué sacamos de la atmósfera que nos sirve a nosotros para poder vivir? El oxígeno. Y el último elemento, que ahí está representado, ¿cuál será? La hidrosfera. También otra palabra que yo también les he dicho. Hidro, las palabras que comienzan con hidro. ¿Con qué tiene que ver? Con agua. Les hablaba del hidromasaje, ¿se acuerdan? Y eso significaba agua. Siempre agua. Esos tres elementos van a formar la biosfera. ¿Qué es la biosfera entonces? Los elementos que nos permiten vivir, como por ejemplo la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Estos tres elementos son los que están compuestos nuestro planeta Tierra y que por algo existe vida aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir avanzando. Esto ya lo vimos, la litosfera, la Tierra, tenía capas. ¿Se acuerdan o no? Era como un huevo, que si nosotros íbamos hacia adentro de la Tierra, íbamos encontrando sus partes. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan ustedes o no? Las partes de esto. ¿Cómo se llamaban? La parte que estaba más hacia donde nosotros pisábamos. Bueno, ahí están. La corteza, que es la parte más externa, que es como el caparazón, la parte de la cáscara del huevo. Luego venía la parte de adentro del huevo, que era como la clara, ¿ya? Y estaba separado por el manto superior y el manto inferior. Y finalmente encontrábamos el núcleo, que vendría siendo la yema del huevo, ¿ya? Todas estas partes son la litosfera, ¿ya? Litosfera. ¿Con qué tiene que ver? Con la Tierra. ¿Vimos eso? Sí, ya lo vimos. Entonces no va a ser necesario reforzarlo tanto. Solamente lo vamos a ir nombrando. Luego, recién hablamos, tres elementos tenía la biosfera. Ahora vamos por la hidrosfera. Hidro, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Agua. ¿Hablamos del agua el año pasado? ¿Del agua en la Tierra? Sí, lo hablamos. Nuestro planeta Tierra está casi
el 70% creo que era, no me acuerdo bien, el 70%, si que mal no recuerdo, era pura agua, pura agua. Cuando nosotros miramos un globo terráqueo vemos más parte azul que verde o café, ¿ya? Y eso quiere decir que el agua en la Tierra está dividida en dos, el agua salada y el agua dulce, ¿se acuerdan? Y ahí encontramos los mares, océanos, y en el agua dulce los glaciares, las napas subterráneas, los lagos, las lagunas, los ríos. Todas esas cosas eran parte de la hidrosfera. ¿De dónde sacamos el agua en la Tierra? Acuérdense que nosotros utilizamos el agua salada o el agua dulce. ¿Quién se acuerda? Para poder tomarla. Era el agua dulce. Y finalmente encontramos la atmósfera. La atmósfera está dividida en varias partes y es súper importante para nosotros. Cumple varias funciones para que nosotros podamos vivir. Bueno, ¿se acuerdan que las capas de la Tierra estaban divididas también? Bueno, hacia arriba, hacia el cielo, nosotros vamos viendo que también existen capas. Y esas capas, la primera que nosotros estamos en contacto, de donde nosotros respiramos, donde pasan los pajaritos, donde pasan los aviones, por algo está el avión ahí. La primera capa se llama troposfera. La troposfera tiene una altitud aproximada como de 12 kilómetros, ¿ya? Y en ese lugar están las nubes, ocurren las lluvias, y gracias a eso, a esa parte, nosotros podemos vivir. Luego de la troposfera, más arriba encontramos la estratosfera, que esa está de los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros, hacia arriba. Y ahí encontramos algo súper importante para nosotros que se llama la capa de ozono. ¿Por qué hice esa línea en donde dice estratosfera? Porque simboliza la capa de ozono. La capa de ozono, ustedes van a tener que averiguar realmente qué está ocurriendo en la capa de ozono después en la actividad y para qué nos sirve, ¿ya? Pero sin ella no podríamos vivir. Eso es lo único que les puedo decir. Entonces, características de la troposfera, donde pasan los aviones, los pajaritos, el tema del clima. Estratosfera, donde encontramos la capa de ozono. La mesósfera. La mesósfera, la palabra, o sea, cuando existe una palabra que comienza con meso, quiere decir que está al medio, está justo al medio. Meso es medio. Entonces, les puse un termómetro ahí, pero no está como en rojo normalmente. Entonces, ¿cómo creen que va a ser la temperatura en ese lugar? En la mesósfera la temperatura disminuye. Hay 90 grados bajo cero. Imagínense el frío que hay en ese lugar. Y son desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altitud. ¿Ya? En ese lugar podemos ver ¿cómo se llaman estas cosas que uno pide el deseo? Las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son parte y donde se forman es en la mesósfera. ¿Ya? Troposfera, clima, troposfera, encontramos los aviones y el aire que respiramos, estratosfera, capa de ozono, y en la mesósfera mucho frío y encontramos también las estrellas fugaces. Continuamos más arriba y encontramos la termósfera, otra palabra que yo ya les he explicado. Termo, ¿qué significaba cuando una palabra tenía el prefijo termo? ¿Se acuerdan? Calor. El calor. Entonces, la mesósfera era muy fría, que eran 90 grados bajo cero, y la termósfera son 1500 grados. Imagínense la diferencia, ¿ya? Y en este lugar encontramos algo llamado ionosfera. Los iones son los que producen como pequeñas como electricidad, cargas eléctricas. Y por eso se forman, no sé si ustedes han visto esas como manchas en las películas, de repente aparecen esas manchas en el cielo como de colores que se mueven, que ahí los traté de poner, que se llaman boreales, auroras boreales. En ese lugar se forman. ¿Y por qué se forman? Por esto, por el choque de ondas, por el choque de iones, ¿ya? Y por la temperatura también que existe.
Y finalmente, la última capa más exterior se llama exosfera. Y esta capa está muy lejos, es muy difícil saber acerca de cómo es la temperatura ahí porque ya estamos cerca de los 500 y 1000 kilómetros. O sea, cuando un cohete ya viaja al exterior, o es cuando vieron Wall-E, por ejemplo, y estaba Wall-E y Eva no nadando, pero sí viajando por la mitad del universo. Ahí, en ese lugar, es la exósfera, ¿ya? Es la parte exterior. Y en esa parte exterior, como ahí aparecen, están los satélites, los que nos permiten tener el cable, el internet, ya que funcionan las telecomunicaciones acá en la Tierra, también el celular y todo eso. Entonces tenemos 5 capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Ya? Actividad. Lo primero, pueden ver las páginas del libro, si tienen las páginas del libro, si no, buscan en internet. La primera actividad: ¿cuál es la importancia de la atmósfera? ¿Para qué nos servirá? ¿De qué sacamos de ese lugar que nos sirve a nosotros para poder vivir? También lo hablé. Investiga en qué consiste la lluvia ácida y cómo se produce. Van a tener que ver qué es la lluvia ácida, a lo mejor más de alguno ya lo ha escuchado, y por qué se produce. Porque acá en Chile no se da mucho, pero en otros lugares del mundo sí se ha dado. Cada vez con menos intensidad, ya van a ver por qué. Van a investigar también, o pueden ver también su libro, qué es el efecto invernadero y cómo nos afecta a nosotros. O qué otro nombre tiene, porque también tiene otro nombre. Y la última pregunta: ¿cuál es el problema que existe en la capa de ozono? Hay un problema. ¿Para qué también sirve la capa de ozono? Lean bien y hagan una respuesta bien completa de niños de sexto. ¿Ya? Tratemos de hacer, son solamente 4 preguntas, pero tratemos de desarrollarlas lo mejor posible. Ya, niños, eso es todo lo que hay por hoy, por esta semana. La próxima semana es la última semana que tenemos actividades que hacer. Que les vaya bien, cuídense mucho, por favor, no anden saliendo si no es necesario. Y hagan las actividades, me van mandando sus fotos por correo, por el WhatsApp de las mamás o por la página que ya varios se han inscrito. Les mando un beso, que estén muy bien, cuídense mucho.